Bien amigos, son 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 7 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas, la 106.5 FM en simultáneo con redes sociales Facebook y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy jueves 15 de febrero del año 2024. Llegó la hora del debut del equipo de los Chancas hoy a las 8 de la noche en Lima, en el Estadio Nacional. Debutará en la capital en la Liga 1 el equipo andahualino, que ya jugará su cuarto partido de este campeonato que comenzó, repetimos, en los últimos días de enero. Estaremos con todos los detalles. Ayer se hizo el banderazo con todos los hinchas que lograron juntarse cerca al Hotel Kingdom allá en Arenales, en Lince, y el equipo hoy estará en breve ya tomando su desayuno, luego estarán partiendo al estadio más o menos de acuerdo a la información que manejamos, a las 5:45 parten del hotel al estadio, que está relativamente cerca para este partidazo que será en horas de la noche. Antes de agradecer a nuestros auspiciadores y también tocar temas como titulares, vamos con el saludo ya de André Vargas el día de hoy, 15 de febrero. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los casi 100 conectados entre Facebook y YouTube. Voy a aprovechar de leer los primeros comentarios. Alberto Leiva nos dice: ya llegué. Aurelio Román: buenos días, profesor. Hoy todos somos chancas. Y Alberto dice: ¿cómo que Cienciano y Sport Boys van a ser los dos últimos partidos de locales? No sé qué información. No sé de dónde sacan esa información. No hay que creer todo lo que se escucha. Claro, no tiene nada Siempre que ver. les repetimos que lo que vale es información oficial. Claro, para eso tiene sus cuentas oficiales el equipo, para dar cualquier información o un comunicado que nos envían para poder dar a conocer al público. Así es, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible estas transmisiones. Bien, estamos agradeciendo a nuestros amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Marinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del hospital. Este mes de febrero, mes del amor y de los carnavales, todos los sábados y domingos, el suculento puchero completo. Los días de semana, como hoy, previo pedido, llamando al 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Marinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional, calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, teléfono al 934-467479 o al otro número 932-376-936 de Corporación de Exifar. También gracias a los amigos de Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, jugaría y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos Bayat. TVC King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143 en Joñefuquio, teléfono 983946887, Mecánica de Motos Romero. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguay, desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel disfruta de la comodidad con habitaciones amplias, con baño privado, wifi, Netflix y televisión con cable. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel. Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. Bien amigos, vamos ya al tema internacional, brevemente lo que sucede. Antes vamos a aprovechar de leer unos comentarios. Comentarios, vamos adelante. Acá Evertito nos dice saludos. Profesor, buenos días André. Gonpal nos dice saludos. El señor Guido Iñigo confirmó que después del partido de Sport Boys
¿Se va a jugar de local a otro lado por el tema del aeropuerto y los vuelos charter que son muy caros? Pregunta. Parece No que sé ha dónde- declarado Guido Iñigo. Ahora vamos a buscar esa información para más adelante. Adelo Tito dice saludos, buen programa. Hoy los chancas empatan por lo menos. Lázaro Gulaca nos dice vamos chancas. Parece que ha habido unas declaraciones de Guido Iñigo, que es actual alcalde de Villa El Salvador. Posiblemente sea una forma de presionar a las autoridades para que puedan agilizar ese tema del aeropuerto, porque el costo de los charters de todas maneras es una merma económica para el equipo, y ya vinieron dos equipos, Unión Comercio y ADT. Después del partido con Boys viene el equipo de Grau, porque luego jugará de visita con Manucci y luego jugará con Grau en la fecha 8. Luego tendrá que ir a Lima y esperemos que esto se pueda solucionar, agilizar de alguna forma. Ojalá que se pueda, tenemos un cierto margen, porque el partido con Boys será ya los primeros días de marzo. Bien, vamos al tema internacional. Somos Frecuencia Deportiva a través de Radio Andahuaylas y también a través de redes sociales. Vamos con la información internacional, siendo 8 de la mañana ya con 13 minutos. El día de ayer, miércoles, se jugaron partidos importantes de la Champions, torneo que empezó en octavos de final. El equipo PSG de Francia le ganó 2-0 al Real Sociedad, mientras que Lazio de Italia le ganó 1-0 al Bayern de Múnich. Partidos de ida que terminaron entre el martes y miércoles. La próxima semana jugarán a los otros equipos, sobre todo Barcelona, que la próxima semana estará jugando su partido de ida. En lo que es, atención, la Copa Libertadores, ayer se jugó el partido en Arequipa, donde Melgar jugó de local frente al equipo Aurora de Bolivia. Recordemos que en el partido de ida, el equipo de Aurora le ganó 1-0. Melgar necesitaba ganar por 2 goles de diferencia para clasificar directamente. Si ganaba por 1 gol de diferencia, iban a los penales. Pero lamentablemente el equipo de Melgar, el día de ayer, desde el primer minuto, le hacían un gol en una pelota parada. Al minuto de juego, el equipo de Aurora anotaba por intermedio de este jugador blanco 1-0 al primer minuto, complicando la situación de Melgar porque necesitaba, para poder empatar, hacer 2 goles y ir a los penales. Pero por suerte, a los 6 minutos, logró empatar por intermedio de Bordacar. El partido a los 6 minutos del inicio ya estaba 1-1 y Melgar intentó buscar el segundo tanto por izquierda, por derecha, por disparos de media distancia. También el otro equipo contragolpeaba. Primer tiempo terminaba con ese marcador. En el segundo tiempo era lo mismo. Melgar tratando de buscar, con el apoyo de su hinchada allá en Arequipa, buscar el segundo tanto que le dé la opción de ir a los penales. Pero no llegaba el segundo gol. Incluso lo expulsaron a un jugador de Aurora. Se quedaba con 10, pero seguía Melgar atacando, pero el equipo boliviano defendiéndose, haciendo que pase el tiempo. Se dio el tiempo de alargue, también lo expulsan a otro jugador. El equipo de Aurora se queda con 9 hombres. Melgar tenía 11 jugadores y el marcador estaba 1-1 y buscaba desesperadamente el segundo tanto, que le dé la posibilidad de ir a los penales. Al minuto 95, ya en los descuentos, anota Galeano el gol. Se festeja allá en Arequipa y en el Perú este gol que permitía que Melgar seguía en competencia, pero el tema del VAR, que muchas veces sucede, como en el clásico cuando Alianza hizo el gol del empate, festejaron todos los hinchas, pero el VAR dijo que un momentito, esperen, el árbitro esperó, revisaron las imágenes y se anula el gol. Otra vez el partido estaba 1-1 y faltaba ya pocos minutos. Y al minuto 101, porque habían dado muchos minutos de alargue por las paralizaciones que hubo en el partido, otro gol de este jugador blando para el equipo de Melgar. Se celebra el gol porque ya estaba terminando el partido, pero otra vez aparece el VAR, revisan la jugada, indican que había falta y el gol se anula y el partido inmediatamente termina. Lamentablemente, con este resultado del empate 1-1 de Melgar frente a Aurora, Melgar queda eliminado. Tempranamente quedó fuera de competencia, a pesar que intentó, pero el equipo boliviano se defendió muy bien, sabía lo que tenía que hacer y hay preocupación en Arequipa. Recordemos que Melgar en el campeonato tampoco empezó bien, perdió los 2 primeros partidos, el último logró ganar de penal faltando poco y esta eliminación de la Copa Libertadores hace que su presupuesto
no tenga el financiamiento, porque clasificar en Copa Libertadores es dinero en efectivo, son muchos dólares que el equipo recibe, pero quedó fuera. Así que ahora solo nos queda Sporting Cristal, que jugará el próximo martes su partido de ida frente al equipo del Always Ready, allá en la ciudad del Alto, que está cerca de La Paz, que es una ciudad que está por encima de los 4.100 metros sobre el nivel del mar, y luego jugará en Lima para ver si clasifica a la siguiente ronda. Así que Melgar lamentablemente quedó fuera de la Copa Libertadores. Otra información que nos parece importante, atención, hoy, 15 de febrero, se está celebrando para todos los hinchas de Alianza Lima su 123 aniversario. Alianza, recordemos que se fundó en el año 1901. 1901, ya estamos 2024, está cumpliendo 123 años, mientras que Universitario este año cumplirá 100. Recordemos que está en su centenario Universitario. Y hablando de Alianza, es un equipo que tiene 123 años y ha dado muchísimos jugadores aportando a la selección, muchísimas alegrías a sus hinchas, también muchísimas derrotas. Nunca ha tenido una destacada actuación en Copa Libertadores, nunca logró llegar a una final. Pasó antes a cuartos, a octavos, hasta semifinales, pero nunca llegó a una final. Esto hay que siempre aclarar. Universitario llegó el 72 y Cristal el 97, pero tampoco se logró campeonar. El único equipo peruano que logró títulos importantes a nivel internacional es Cienciano. Cienciano con la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, pero Copa Libertadores, ningún equipo peruano logró ese trofeo tan difícil que se da acá en Sudamérica. Así que Alianza está celebrando hoy 123 años. En lo que es el fútbol profesional, recordemos que hoy comienza la fecha número 4. La cuarta fecha comienza el día de hoy con el partido entre Cristal con los Chancas, que después de la pausa estaremos tocando con amplitud. Luego, mañana viernes, a las 2:30 jugará Alianza Atlético de Sullana, allá en el Estadio Campeones del 36 de Sullana frente a UTC, 2:30 de la tarde. El sábado 17 habrá 3 partidos. A las 3 de la tarde allá en Tarma, ADT frente a Carlos Amanucci. A las 6 de la tarde del sábado en Cusco Foto Club frente a Deportivo Garcilaso. 2 equipos cusqueños que se enfrentan el sábado, recordando que Garcilaso no ha logrado sumar ningún punto. Lo sacaron al director técnico Ameli y estará seguramente un director técnico interino. Están buscando al reemplazante para Deportivo Garcilaso. Y el partido, el sábado 17 también, que ha generado muchísima expectativa, es el partido que se jugará a las 8 de la noche el sábado en el Estadio Monumental, donde Universitario jugará de local frente a un rival directo, candidato también a los primeros lugares, como es Melgar. Pero Melgar, luego de su derrota de ayer en horas de la noche, está totalmente desmoralizado, tendrá que ya enfocarse en el campeonato local, ir con todo. Será un bonito partido. 8 de la noche, Universitario frente a Melgar en el Estadio Monumental. El domingo seguirán los partidos de la cuarta fecha. El domingo 18 en Tarapoto a las 2 de la tarde jugará Unión Comercio frente a Alianza Lima. Partido que se juega, repetimos, allá en Tarapoto. 2 de la tarde, donde Alianza tiene problemas para armar sobre todo el arquero. Recordemos que Ángelo Campos está suspendido. El arquero Sarabia, en el último clásico le sacaron tarjeta roja. Y el que va a estar en el arco es el tercer arquero, de apellido Cruz, juvenil de las canteras de Alianza, que estará en este partido. El domingo será a las 2 de la tarde. Otro partido el domingo 5 de la tarde, en Cusco, Cienciano frente a Sport Boys. Ojo con este compromiso que es importante para los Chancas, sobre todo para el comando técnico encabezado por el profesor Basalar y también los propios jugadores. Este partido tienen que ver. ¿Por qué? Porque después de hoy que juega los Chancas frente a Cristal, los 2 próximos rivales están en este encuentro. Cienciano será en la quinta fecha y Boys en la sexta fecha. Y estos 2 equipos juegan el domingo 5 de la tarde. También nosotros estaremos viendo a través de la televisión. Este partido se jugará en Cusco. Luego el domingo a las 7:30, allá en Trujillo, César Vallejo jugará de local frente a Sport Huancayo. Recordemos que Sport Huancayo está puntero en la tabla, juntamente con Universitario. Vallejo no ha empezado bien, incluso recibió una goleada con UTC en la fecha anterior. Además, en el caso de Vallejo, el tema de Pablo Guerrero sigue dando mucho que hablar. Ya se dio la información de que Guerrero no quiere jugar en este equipo por situaciones familiares, por situaciones de inseguridad. Se habla de que su señora madre habría sido amenazada. Incluso los delincuentes
estarían planificando extorsionarlo, pidiéndole un cupo bastante fuerte para que lo dejen trabajar allá en Trujillo, y él ha decidido ya no cumplir el contrato. Ese es un tema legal que en el transcurso de los próximos días se conocerá qué va a pasar. Se está hablando de que podrían llegar a un acuerdo, pero Vallejo estará exigiendo una indemnización, que se habla de muchísimo dinero. Y Paolo, con sus abogados, estará tratando de buscar una salida que no estén perjudicados ambos equipos. Incluso ya Vallejo estaba utilizando la imagen de Paolo Guerrero para promocionar su universidad de la familia Acuña, y esto también es un perjuicio. Y eso no sabemos qué va a pasar. Se especula de que si Guerrero no va a Vallejo, podría haber opciones con Alianza, pero Alianza ya hace bastantes semanas indicaron que no estaba en los planes Paolo Guerrero para integrarse al equipo de Alianza, pero al darse a conocer la lesión de Sabaj, podría ser una opción. Esto tendrá que primero desvincularse o solucionar su tema de su contrato con Vallejo. Incluso hay algunos comentarios de que la U estaría intentando convencer a Guerrero, o de repente del fútbol internacional. Si Guerrero no consigue un equipo que le pueda pagar lo que él seguramente pretende, podría incluso ya estar pensando en el retiro, porque ya tiene 40 años y si no juega va a ser muy difícil ya que esté en actividad en el fútbol profesional. Esperaremos en los próximos días. Y el último partido de la fecha número 4 se jugará el día lunes. Lunes en el estadio de Cajabamba, Comerciantes Unidos jugará frente al Atlético Grau para terminar la fecha número 4. La fecha número 5 ya será la próxima semana, donde recordemos que el equipo de los Chancas jugará de local frente a Cienciano el día lunes 26. Exactamente el lunes 26 le corresponde jugar de local. Vamos brevemente a lo que ya es el partido de los Chancas. Antes vamos a leer algunos comentarios de nuestros seguidores a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, que estamos saliendo en simultáneo, reiteramos, por Radio Andahuaylas 106.5 y también por redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos a algunos comentarios. Lázaro Culaca Guamán dice, vamos Chancas. Iván Palomino Taipe dice, buen día, señor Milciades André, hoy tiene que ganar los Chancas. Eber Francisco Castro, buena transmisión la de ayer. Se ve que los apurimeños están emocionados por el partido contra Cristal, equipo al que vamos a sorprender, vamos Chancas. Pérez John dice, un plantel humilde de los Chancas se enfrentará al plantel más costoso de la Liga Peruana. David y Goliat, en la cancha son 11 contra 11. También está otros comentarios. Vamos a leer el comentario de John Alexander. Dice, daños estructurales en un puente que da paso Cusco a Bancay dificultaría el traslado por vía terrestre de Cienciano. Sí, parece que hay problemas en la zona de Limatambo, cerca al puente Cuyaj, que habría un puente que estaría dañado, pero todavía hay tiempo hasta el día 24-25 que estaría viajando el equipo de Cienciano. Estamos 15, más o menos 10 días. Creo que en 10 días las autoridades tienen que solucionar ese tema del transporte o de la carretera, porque es una vía importantísima. La vía a Bancay-Cusco, que conecta incluso para todo Cusco hacia la costa. Así que habrá que esperar cómo se soluciona ese tema. También hay un comentario de Robert Silvera Fundes. Es cierto que es el último partido con Boys de local en Andahuaylas. Esto no tenemos información, digamos, de una fuente de confianza, pero parece que el alcalde, Guido Iñigo, que también es miembro o son los dueños del equipo de los Chancas, habría declarado este tema por el tema de los costos altos de los charter, pero también hay que recordar que la hinchada está apoyando el precio que ponen. Es verdad que en el partido frente a ADT la asistencia fue menor en comparación al partido con Unión Comercio, donde el estadio estuvo casi lleno, pero en el partido frente a ADT del domingo pasado no hubo mucha asistencia al estadio por diversos motivos. Uno, posiblemente por el tema de las entradas que eran un poco más altas, pero también por el tema de los carnavales que se celebra a nivel regional. Y veremos en el partido frente a Cienciano cuál será la respuesta del público. Si el estadio, lo malo que es un día lunes, un día un poco complicado, no es un día domingo donde mucha gente descansa, y el día lunes 26 veremos cómo responde el público en el estadio Los Chancas frente a Cienciano y también en el partido frente a Boys. Son 2 partidos seguidos que le toca
a los Chancas, y si hay un respaldo de la hinchada con su asistencia a las tribunas del Estadio Los Chancas, podría seguir haciendo el esfuerzo la directiva. Si el equipo no juega en Andahuaylas, económicamente creo que se va a venir abajo, porque en Huancayo o en cualquier otra ciudad la asistencia va a ser mínima y los costos van a ser mayores porque el equipo tendría que movilizarse hasta ese lugar, tendría que entrenar en esa ciudad, y esto creo que hay que tomarlo con calma. Para mañana, o de repente en horas de la noche, después del partido, vamos a tratar de entrevistar a los dirigentes de los Chancas para que de repente a través de un documento oficial den a conocer cualquier situación de la localidad del equipo. Así que esperaremos qué sucede. Bien amigos, 8 de la mañana con 27 minutos. Somos Frecuencia Deportiva en la edición en simultáneo. Y adelantando algo sobre los Chancas, recordemos que el día de ayer el equipo viajó desde Ayacucho en el primer vuelo hacia Lima, llegó más o menos a las 8 al aeropuerto. De ahí tuvo que desplazarse al hotel, al distrito de Lince, habrá llegado por lo menos cerca de las 9 y tantos, y luego el equipo descansó en el hotel, tomaron sus alimentos. En la tarde, el comando técnico dio el libre a que los jugadores puedan salir a pasear, de repente hacer algunas compras, algunos que son de Lima a visitar a sus familiares, y la hinchada organizó el banderazo, programado inicialmente para las 6, pero en Lima sabemos que el tráfico es complicado. Además, ayer era el día de la amistad, día de los enamorados, y poco a poco la gente fue llegando. Nosotros hicimos una transmisión con Fabricio Vargas, quien estuvo haciendo notas a los hinchas, que no solo eran andavorinos, había también gente de Antabamba, gente de Ongoy, gente de Ocobamba, de Uripa, de otros lugares del departamento, y eso hace que el día de hoy en el partido la asistencia no solo va a ser de los andavolinos o descendientes o residentes andavolinos en Lima, sino toda la región Apurímac, incluso de algunos lugares, podían ser de Ayacucho o de Cusco, estén presentes en este partido, que está programado, recordemos, a las 8 de la noche será el partido en el Estadio Nacional. Ya tenemos el árbitro, que después de la pausa estaremos dando a conocer también el posible 11 de Sporting Cristal, que el día de ayer, a través también de un comunicado, dio a conocer que Joao Grimaldo no podrá llegar para el partido de hoy. Tiene una lesión, incluso hay preocupación de la gente Cristal si es que podrá recuperarse en 5 días para el partido frente al equipo boliviano del próximo martes. También el jugador Casonati está sentido, Yotun ya se va recuperándose, podría tener algunos minutos en el partido de hoy. Después de la pausa estaremos con el posible 11 de Cristal. Tiene a varios jugadores titulares y en reemplazo de Grimaldo se habla de que podría ser Hover o de repente un juvenil de nombre Max Loren Castro, de 17 años, podría debutar con Sporting Cristal el día de hoy. Mientras en el caso de los Chancas debe mantener casi el último 11 que viene jugando de local, donde la duda sería como marcador izquierdo, si juega Iván Santillán o Axel Chávez. Ese más o menos es la duda que ya el profesor Basalar debe tener claro para el partido de hoy. En cuanto a la hinchada, ya se viene organizando en Lima, ya harán una preconcentración hoy, más o menos desde las 4:30 de la tarde, tanto en la Plaza Manco Cápac como la otra barra que está organizándose, que va a estar frente al Hotel Sheraton, y luego desplazarse al Estadio Nacional, a la Tribuna de Oriente. Las entradas ya se van agotando, sobre todo ya están agotadas entre Oriente y Sur, o sea, pegado a la Tribuna Sur, y los hinchas están comprando ya las zonas adyacentes poco a poco para poblar esa zona de Oriente, que sería interesante, por lo menos un tercio o la mitad de la Tribuna de Oriente que sean con hinchas andavolinos. Y también ayer nos indicaba Rudy Huiza, que es uno de los coordinadores de una de las barras, de que se ha autorizado que el día de hoy la hinchada andabolina pueda ingresar con instrumentos, con el bombo, con la tarola, con el platillo, con las chicharras, con las banderolas, y esto va a ser una bonita fiesta que estaremos viendo nosotros que estamos lejos de Lima a través de la televisión. Bien amigos, son 8:31, vamos a ir a la pausa comercial para poder regresar con la segunda parte. Adelante Juan Carlos en estudios. Mientras nosotros vamos dando también a conocer a nuestros auspiciadores. Vamos a agradecer a los que hacen posible las ediciones de Frecuencia Deportiva, gracias a Corporación de Cifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios en la calle Arboleda 106 en Santa Anita,
Pedidos al 934-467479 o al 932-376936, Corporación de Exifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel, disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel con habitaciones amplias, con baño privado, Wi-Fi, Netflix y televisión con cable. Te esperan. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, con los medicamentos garantizados en la Avenida Andahuaylas 270. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que los espera en la Avenida Malinas Cuadra 3 en este mes de febrero con el riquísimo puchero completo, todos los sábados y domingos en la Avenida Malinas Cuadra 3, reservaciones al 983-740419 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos pollos a la brasa en el Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a la Mansión Casa Hotel, también gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pápugo, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, en la avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, jugaría y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca. De motos Bayat, TVC King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñes Puquio, Andahuaylas, teléfono 983-946-8887, Mecánica de Motos Romero. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranzas de remesa del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales anunciando con nosotros, mejorará tu venta. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. Y la radio y las redes sociales están cada vez más cerca de las personas. Mayores informes en la Avenida Andahuaylas 270 o llamando al 983-668909. Bien amigos, son ya 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos ya a la espera de que ya nos den el pase de estudios de Radio Andahuaylas, ya que estamos en simultáneo en Radio Andahuaylas 106.5 para tocar ya el tema de los Chancas, de su debut el día de hoy. Ya en breve estamos ya en simultáneo con nuestros amigos de Radio Andahuaylas. Bien, continuamos gracias a Juan Carlos desde Estudios que nos confirma que ya estamos otra vez al aire, siendo ya 8:35. Recordemos que hoy el equipo de los Chancas debuta en Lima. Esto ha generado muchísima expectativa desde hace varias semanas. Cuando ya se programó el partido para el día jueves, ya los residentes andahuaylinos y los residentes apurimeños se empezaron a organizar en Lima. Han hecho 2 barras, lo que es Sentimiento Chanca y la barra Guerreros Chanca. Ambos tienen sus grupos a través de WhatsApp, que es una facilidad para poder organizarse, comunicarse. Han hecho actividades previas para conseguir financiar y comprar lo que se necesita, lo que son instrumentos musicales, la banderola, las banderas, las vinchas, y creo que va a ser un bonito ambiente el día de hoy. La gente en Lima, los andahuaylinos y los apurimeños y los que están apoyando a los Chancas seguramente van a ir desde temprano a los dos lugares de preconcentración. Uno va a estar en las inmediaciones del Hotel Sheraton, frente al Palacio de Justicia, donde comienza el Zanjón, cerca de la Plaza Grau, donde seguramente mucha gente conoce. Ahí se estarán juntando como una preconcentración para luego desplazarse, evitando encontrarse con la barra de cristal, dirigirse al Estadio Nacional,
hacia la tribuna de Oriente. Mientras que los que se juntarán en la Plaza Manco Cápac, que también está bastante cerca del Estadio Nacional, esto será más o menos a las 5, porque el partido es a las 8, que estén, digamos, de 5 hasta, de repente, hasta las 5:30 o cerca de las 6, a las 6 dirigirse al Estadio Nacional, que serán pues unos 10-15 minutos. Ingresar, y las entradas del sector Oriente, pegado hacia sur, ya están agotadas ya hace varios días. Y las personas que recién están comprando sus entradas, están comprando la zona adyacente. Es decir, que se van pegando poco a poco, van avanzando hacia el centro de la tribuna de Oriente. El Estadio Nacional, recordemos que tiene una capacidad más o menos de 40.000 espectadores, un poco más de 40.000, donde en las tribunas de tanto sur como norte son más o menos 7.500 personas, sumando los dos son 15. Y entre la tribuna Oriente y Occidente son más o menos 20.000, 10.000 en cada uno. Si la tribuna Oriente va a estar por lo menos en un tercio, estamos hablando más o menos de 3.000 a 4.000 personas. Muchas personas que están queriendo ir al estadio han estado preguntando dónde comprar, y hemos estado haciendo esa campaña para que compren en la tribuna de Oriente. Muchos ya tienen sus entradas. Además, muchas personas desde Andahuaylas están viajando o viajaron desde Andahuaylas. Algunos que están cerca de Lima también están yendo a apoyar, gente que vive en Ica, en Pisco, Chincha, Cañete, los que están hacia el norte también, de lo que es Huacho, Huaral, Chancay, muchos de la carretera central estarán. Y recordemos que Lima es una ciudad tan grande que de cerca de 10 millones hay muchísimos andahuaylinos, muchísimos hijos de andahuaylinos, amigos de andahuaylinos, vecinos, se están organizando. Ayer hicimos la transmisión en directo desde las inmediaciones del Hotel Kingdom, donde nuestro reportero Fabricio Vargas hizo las entrevistas, las notas, y había gente de Antabamba, había gente de Ongoy, gente de Ocobamba, gente de Uripa y lógicamente gente de Andahuaylas, que estuvo presente a pesar de que en Lima movilizarse es complicado. Algunos venían desde San Juan del Lurigancho, otros de San Borja, los que estaban cerca, Lince también. Hemos visto a nuestros amigos y sobrinos Aarón Acuña Alcarraz, a Diego y muchas otras personas que estuvieron esperando. Cuando fueron llegando desde las 6 de la tarde, los jugadores no estaban en el hotel, le dieron la información que ellos habían salido y empezaron a regresar casi a las 6:30, 6:40, y ya empezó a llenarse de hinchas andahuaylinos, muchos que viajaron. También estaba este personaje del Tomay Huaraca con su vestimenta tradicional, y esta información también hemos visto en Canal 2. En Latina ha pasado en el bloque deportivo, donde ya se está hablando mucho de los chancas, y hoy, si en el estadio va a haber una muy buena presencia de público, va a salir en todos los medios, porque en Lima la prensa va a cubrir este partido. Lógicamente que en este caso la Liga 1 Más, que es el canal que tiene los derechos, va a ser la previa, la antesala, pero otros medios también van a publicar, sobre todo los periódicos, en los otros canales de televisión y también en redes sociales. Hay muchísimos programas a través de canales en YouTube, programas que salen, digamos, en vivo, algunos o en otro horario, van a tocar ese tema. Y esperemos que en la parte deportiva el equipo de los Chancas pueda hacer un buen compromiso. Vamos ya al posible 11 del equipo de Sporting Cristal, reiterando que ayer, a través de un comunicado, se dio a conocer de que John Grimaldo y Caso Nati están sentidos y Yotun se está recuperando. Vamos a leer algunos comentarios. En este caso, de Ever Francisco Castro dice: teniendo en cuenta los comentarios que hacen de que después de jugar con Boys ya no jugar en Andahuaylas, el pueblo andahuaylino debemos de hacer una protesta con las autoridades respectivas para que habilite el aeropuerto, que es por lo que nos podrían quitar el fútbol. Se tendrá que ir a Huancabamba y Huinchos a hacer que entiendan cuán importante es tener los vuelos. Las autoridades brillan por su ausencia. También ahí tenemos otro comentario, vamos a ver, se nos ha perdido, de Saúl Ludeña. Saúl Ludeña dice, vamos a ver, Saúl Ludeña dice: lo malo a Seis y Chancas lo cobran. De estadio de los Chancas, 11.000 soles por cada partido, provecho, Muni, Andahuaylas por alquilar. Esto sí es una situación que no se puede discutir. El estadio, hay un porcentaje que se paga por el alquiler, que es 5%. Y recordemos que la municipalidad también ha hecho inversión al hacer las mejoras, y eso es lo justo. Lo que sí tenemos que exigir es el tema del aeropuerto. El aeropuerto que se pueda habilitar,
que se pueda, que pueda funcionar con los vuelos comerciales y también la ampliación. Ya estamos ya febrero, 15 de febrero, prácticamente más de la mitad del mes de febrero, y hasta el momento no tenemos nada concreto. Se habla mucho de que ya las comunidades de Huincho y Huancabamba ya habrían aceptado y habrían dado en una asamblea el consentimiento para que se entregue los terrenos para que el Ministerio de Transportes a través de Corpac pueda ya hacer la ampliación y las mejoras en el aeropuerto, pero nada concreto. Y también nos indican que una de los pasacalles de Huinchos habrían pasado con un cartel en la parte de delante indicando Aeropuerto Huinchos. Y todas estas cosas, ojalá que el gobierno regional, de alguna forma el alcalde provincial pueda insistir. En varias oportunidades el alcalde ha estado invocando de que estas comunidades ya de una vez por todas puedan solucionar ese tema que tiene muchos años para que los vuelos lleguen cuanto antes. Hay preocupación de la hinchada con este tema de la localía. Luego dice Joel Puchoc Villajuan, Cristal va a jugar con suplentes nomás, por ya se viene la Copa Libertadores para Cristal. Willy Aja dice, habiliten el aeropuerto para el vuelo comercial, aceleren. Vamos a ver también, Valle Román dice, el alcalde provincial dice que no quiere ir a Huancabamba porque tiene mucho miedo juntarse. Hay así varios comentarios. Y vamos ya a lo que es el partido. Atención, el partido de hoy, que será a las 8. El equipo de Sporting Cristal estaría con el siguiente 11. Atención, Sporting Cristal para hoy estaría con Renato Solís en el arco, en la defensa Franco Medina, Ignacio da Silva, Leonardo Díaz y Nicolás Pasquini. Prácticamente el equipo titular en la defensa. En el medio campo Jesús Pretel, también titular, Martín Tábara, Santiago González, Leandro Sosa. Y adelante, en reemplazo de Joao Grimaldo, estaría Alejandro Jover o estaría debutando este jugador Max Loren Castro, de 17 años, jugador de las canteras de Cristal, y el goleador Martín Cauterucho. Ese sería el 11 de Sporting Cristal para el día de hoy, que recordando que ya Grimaldo está sentido, no va a poder jugar hoy, Casonati tampoco, pero Yotun podría jugar en el segundo tiempo. El entrenador de Cristal quiere darle algunos minutos a Yotun pensando en el partido del próximo martes, que jugará allá en Bolivia, un partido difícil en el partido de ida de la Copa Libertadores frente al Always Ready, y para hoy posiblemente haga algunos cambios. Mientras que en el caso de los Chancas estaría manteniendo el mismo 11, es decir, con Ferreira en el arco, en la defensa, por derecha Marlon Ruiz Díaz, back centrales Kevin Becerra, Carlos Gamarre y por izquierda Axel Chávez, o de repente juega Iván Santillán. En el medio campo Rudy Palomino en la función de contención, Diego Carabaño en la función mixta, sobre todo en la parte ofensiva, recostado por izquierda Abel Casquete, por derecha Carlos López y José Manzaneda, que estaría como enganche. Y adelante el delantero Alan Murialdo. Ese sería el equipo de los Chancas, que recordemos que el día de ayer viajó. De Andahuayla salió el día martes en la noche, cerca de las 11, un poquito más de las 11 de la noche, viajó toda la noche, amaneció en Ayacucho el día de ayer miércoles, viajó vía aérea desde Ayacucho a Lima, llegó cerca de las 8 al aeropuerto de Jorge Chávez de Lima, luego al hotel y el equipo ya ha descansado. Hemos escuchado algunas declaraciones de los jugadores que están tranquilos, el viaje fue pesado, pero ya tuvieron el tiempo suficiente. Además, el partido es en horas de la noche. Y atención, hablando de los Chancas, este más o menos es el itinerario. A las de 8 a 8:30 están tomando desayuno. En este momento deben estar terminando de desayunar o en pleno desayuno. 8 a 8:30 el desayuno. Almorzarán a las 12:30. Hoy a las 12:30, un poco temprano, será el almuerzo en el hotel respectivo. La merienda es a las 4:30. La merienda es una especie de como un lunch donde toman algo, un jugo, yogur, algunos cereales o frutas secas, frutas, etcétera, a las 12:30. Y luego el equipo estará partiendo del hotel, en este caso del INSE, dirigiéndose al Estadio Nacional a las 5:45. 5:45 parte el equipo andahuelino de su hotel y de Arenales hacia el Estadio Nacional. Será pues máximo 20 minutos, dependiendo del tráfico. A esa hora todavía es un poquito suave y ya seguramente va a tener el apoyo de la policía, que va a ser como una especie de liebre para que puedan llegar al estadio. En el estadio estarán posiblemente más o menos a las 6:15, si son media hora, para luego ya cambiarse, hacer su
calentamiento más o menos a las 7:15. Es el calentamiento para luego ya regresar a los camerinos y ya salir con su indumentaria más o menos faltando 10 minutos para las 8. Sí, acá tenemos incluso la llegada del estadio debe ser aproximadamente a las 6:15. A las 7:10 inicio del calentamiento. 7:10 de la noche normalmente empiezan a calentar los arqueros. Luego a las 7:40 terminan el calentamiento, regresan a los camerinos y salen ya con la indumentaria oficial a las 7:50. 10 minutos antes del partido que está programado para las 8 de la noche. Atención, el árbitro de este partido será el señor Daniel Ureta. Daniel Ureta, que ya estaba arbitrando algunos partidos de la Liga 1, será el encargado de poder conducir este partido. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias, pero con el tema del VAR, ya los errores de los árbitros que podrían no percatarse ya son cubiertos, son corregidos por el tema del VAR. Y en los goles, lamentablemente, cuando hay un gol siempre hay una cierta duda. No se puede festejar para cualquiera de los equipos que hace el gol con tanta, digamos, euforia, porque a veces se celebra el gol, como le pasó a Melgar ayer. 2 goles que celebraron en los últimos minutos y luego el VAR corrigió, anuló los 2 goles. Cada vez que hay un gol, de alguna forma hay que ver si hay posición adelantada, si hay falta o si hay una mano, etcétera, y eso hace de que el fútbol un poco ha perdido ya lo que antes era. Antes se producía el gol, el árbitro daba por válido el gol y no pasaba nada, pero ahora, con el tema del VAR, que en el Perú se está aplicando desde el torneo clausura del año pasado, hay que esperar la decisión final si es que se da válido o se anula un gol. Vamos con más comentarios. Vamos con el comentario de Edgar Gutiérrez, dice lo siguiente. Profesor Milciades, buenos días. Y André, excelente programa. Seguimos apoyando a nuestro equipo. Los Chancas con la entrada y comprando camisetas originales. Vamos Chancas con fuerza. Con fuerza, lo que da más pena que el señor Montana informa contra y si raja de los Chancas en vez que anime al público. Si hay muchas personas que tienen su posición, nosotros siempre hemos apoyado al fútbol andabolino, no de ahora, desde el año 90 y tantos. Nosotros en el 92 regresamos a Candahuaylas y siempre en la Copa Perú hemos estado apoyando a los equipos que aparecían en esos años. Me acuerdo el 93 que apareció primero el equipo, el 92 la ADU, el 93 apareció el equipo de Santa Rosa, manejado por miembros de la Policía Nacional, que estuvo cerca de clasificar a una finalísima de la Copa Perú. Recordemos cuando frente a Garcilaso perdimos acá en Andahuaylas, faltando pocos minutos. Luego apareció el Municipal de Pacucha, que en el primer año no pudo avanzar, también perdió en mesa. Al siguiente año, que fue el 95, logró clasificar y el 96 en enero participó por primera vez en Lima, Estadio Nacional. Y este tema de que los hinchas en Lima estén organizados, estén muy emocionados esperando este debut en Lima de la Liga 1, me recuerda mucho a esa oportunidad cuando en la primera fecha el Municipal de Pacucha en el Estadio Nacional en la finalísima, donde jugaban 6 equipos, recordemos 6 equipos, los mejores de la Copa Perú del país, uno de ellos, el que lograba campeonar en 5 fechas, con partidos de domingo, miércoles y domingo, clasificaba al fútbol profesional, y ese año fue la Loretana. La Loretana de Pucallpa fue el campeón cuando participó el Municipal de Pacucha, donde la hinchada también se ubicó en la tribuna sur, con su banderola, con su camiseta, que era de Municipal de Pacucha. Ese fue también un momento importante para la historia del fútbol andabolino, pero eso fue primera vez que se clasificó a una finalísima de la Copa Perú. Ahora estamos en la Liga 1, estamos en el fútbol profesional y la diferencia es abismal. Por eso la emoción de nuestros amigos, paisanos, apurimeños y andabolinos que están en Lima esperando este partido. En horas de la noche deben estar ya, desde temprano deben estar ya alistándose, preparándose, porque el partido es 8 en punto. La preconcentración, como hemos indicado, será en la puerta del Hotel Sheraton, muy cerca al Palacio de Justicia, que es bastante amplia esa zona. Luego también otro grupo se estará juntando en la Plaza Manco Cápac, donde está relativamente cerca, para luego desplazarse con todos sus banderolas, con sus instrumentos, para ir al Estadio Nacional. El equipo va a estar, o la hinchada va a estar ubicada en la tribuna de Oriente. Para las personas que todavía no tienen entrada, podrían ingresar a esta página de Joinos, que es la empresa que vende las entradas. Ayer nos indicaban que algunas personas no podían ingresar, estaba un poco saturada, pero todavía debe quedar entradas. La dirigencia de Sporting Cristal ha indicado de que más o menos ya tienen el 51% de las entradas vendidas.
recordando que solo 3 tribunas se van a habilitar, las tribunas de Oriente, Occidente y Oriente. La tribuna sur no va a ser habilitada porque el Estadio Nacional tiene más de 40.000 espectadores de capacidad y Cristal sabe que no se iba a llenar el estadio con este partido. Pero la gran cantidad de hinchas andabolinos o de los chancas va a apoyar económicamente a Cristal, porque la taquilla en este caso, como Cristal es el local, es para el equipo local, en este caso de Sporting Cristal, que se llevará todo el dinero, pero eso es bastante relativo. Lo que importa es que en la parte deportiva el equipo pueda sacar adelante este compromiso. Así que ya queda poco, ya faltan pocas horas para este partido, reiterando que el equipo, en este momento los jugadores están en pleno desayuno en el hotel, ya almorzarán 12:30, la merienda 4:30, partirán al estadio 5:45, deben estar llegando más o menos 6:15, 6:20, para luego a las 7:10 de la noche empezar el trabajo de calentamiento, que son más o menos unos 20 minutos, para luego regresar a los camerinos y salir. El árbitro será Daniel Ureta. Hablando, repetimos, el posible equipo de Cristal, estaría Solís en el arco, en la defensa Medina, Da Silva, Díaz y Pasquini. En el mediocampo, Pretel, Tábara, González, Sosa. Y en reemplazo de Joao Grimaldo estaría Alejandro Hover o el debut de este jugador juvenil Max Castro y el delantero peligroso Martín Cauterucho. Este partido va a ser más o menos lo que estamos visualizando, desde que el equipo de Cristal saldrá con todo desde el primer minuto para tratar de llegar al arco de Ferreira y tratar de manejar con calma, mientras que el equipo de los chancas va a estar muy concentrado, seguramente va a poner los jugadores en su lugar bien concentrados y contragolpear. Sería importante también el contragolpe. Los colegas de las emisoras, vimos un programa en horas de la noche ayer donde indicaban que es el primer partido de los chancas en una ciudad del llano, es decir, no en altura, porque los 3 partidos que jugó los chancas en estas 3 primeras fechas ha sido en la primera fecha en Andahuaylas, la segunda allá en Cajabamba, que también es sierra, casi 2.600 metros sobre el nivel del mar, la tercera frente a ADT en Andahuaylas, así que hoy el equipo debutará en el llano, es decir, en la costa, frente a Sporting Cristal. La pelota se mueve diferente en la costa que en la altura, pero hay muchos jugadores que ya jugaron en el fútbol profesional, conocen el Estadio Nacional como Ferreira, muchas veces ha jugado en ese estadio. También jugadores como Iván Santillán, también jugando con Garcilaso, con Universitario, ha jugado en varias oportunidades en el estadio. En cuanto a otros jugadores, creo que no jugaron, lo que es Casquete, López, Diego Carabaño, de repente alguna vez jugando Liga 2, y van a adaptarse. El estadio de los Chancas, el Gracia, está en buenas condiciones y se va a permitir jugar fútbol. Así que estaremos atentos a este partidazo que se viene en el debut del fútbol andabolino en Lima, donde la hinchada está muy emocionada. Mucha gente va a asistir con su familia, muchas personas, 10, 15 personas en grupo, y estarán ubicados en la Tribuna Oriente. Estaremos viendo a través de la transmisión de la televisión, seguramente las banderolas, incluso van a ir negrillos, se está organizando. Vamos a ver más comentarios. Acá dice Valle Romans, Municipalidad Provincial de Andahuaylas y su alcalde, paupérrimo, pésimo, desastre en los últimos tiempos, poco hombre, un cobarde, etcétera. Pero, ¿qué más dice en la parte? Vamos a ver, te vamos a revocar, etcétera. Acá ya la parte política de todas maneras también ingresa. Hay que ser constructivos. Lo que tenemos que exigir una vez más es que el aeropuerto se pueda avanzar. Ojo que desde que el equipo logró la clasificación en octubre, que fue el 27, clasificando a la Liga 1, recién todos se pusieron atentos con el tema del aeropuerto. Recién se empezó a tocar el tema y desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, son 4 meses. Y hasta el momento no hay nada concreto. Se hizo un vuelo el 5 de diciembre cuando vino autoridades de Lima como el ministro de Transportes, donde era un vuelo de emergencia ese día. Llegó el avión juntamente con congresistas y también el viceministro de Salud, el mismo alcalde viajó desde Lima el 5 de diciembre, donde el ministro anunció que a fines de abril ya debían estar volviendo los vuelos comerciales, lo que se refería a que el aeropuerto iba a ser instalado, todos sus equipos de aeronavegación, y que los vuelos comerciales a fines de abril iban a retornar antes de que se cierre el aeropuerto, es decir, con aviones pequeños. Pero a la vez también se dijo de que se necesitaba la ampliación más o menos mínimo de 500 metros. Y 500 metros en realidad no es tan complicado. Lo que falta es que se sanee la propiedad, en este caso
de las comunidades de Huinchos y de Huancabamba, para que con ese documento que esté ya registrado, que esté saneado a favor del Estado, se pueda hacer la ampliación, porque presupuesto sí hay. La misma presidenta de la República dijo de que eso tendría que salir cuanto antes. También el gobierno regional podía apoyar, si es que falta dinero. Son 500 metros mínimo y de largo y 60 metros de ancho. Además, tiene que mejorarse la pista del aeropuerto, que debe aumentarse el espesor del asfaltado. Hace poco salió la información en que el aeropuerto de Jauja, donde los equipos de ADT y de Sport Huancayo reciben a los rivales, va a estar cerrado hasta fines. Se va a hacer una especie de mantenimiento. Mientras tanto, los partidos de local, no sé cómo harán los equipos para viajar a Huancayo o a Tarma. Posiblemente sea como Cinciano, que viajó por tierra. Esta es la información que tenemos de que el aeropuerto de Jauja va a estar cerrado hasta prácticamente los primeros días de marzo. Mientras no sabemos cómo se van a desplazar los otros equipos. Y hablando del equipo cinciano, que jugará el día lunes 26, donde además la dirigencia de los Chancas, recordemos que ya puso a la venta las entradas en pack para los dos partidos, tanto para el partido con Cinciano como para el partido con Boys, que nos toca jugar de local, ya se está poniendo a la venta a través de Pass Lane, virtualmente, donde hay un descuento para Tribuna de Oriente 80 para dos partidos, Tribuna de Occidente 90, para Tribuna Norte para los dos partidos 60 soles. Y para niños, también se ha puesto a la venta ya en forma virtual 30 soles para los dos partidos. Y este plazo estará venciendo, de acuerdo a este comunicado que publicó Los Chancas, el día 20. Este próximo martes 20 de febrero termina esta oferta, digamos, de la rebaja de las entradas en pack, es decir, en paquete para dos partidos. Luego seguramente va a haber una alza de 10 soles aproximadamente para comprar los partidos frente a Cinciano y frente a Boys. En el partido frente a Cinciano ya está programado que será lunes 26, mientras que el partido con Boys debe ser el viernes 1 de marzo, sábado 2, domingo 3 o el lunes 4. Esta programación debe salir la próxima semana para ver qué día programa. Ojalá que sea un sábado o un domingo, porque al equipo de los Chancas están programando ya en estas primeras fechas varios lunes. La primera fecha fue el lunes, la segunda fecha fue el lunes, la tercera fue domingo, hace poco. Hoy día es jueves, aunque es de visita, y la siguiente será el lunes 26 frente a Cinciano. Ese partido sí va a haber mucha gente que va a venir de Cusco, siempre es así. En la Liga 2, cuando se enfrentaron estos equipos, vinieron muchos hinchas de Cinciano por la cercanía. También nos indican que en la ruta entre Lima, Tambo y Cunyaj habría problemas con la carretera por las intensas lluvias. Parece que un puente está por colapsar, estarían caminando los pasajeros y eso podría poner dificultad para que el equipo de Cinciano venga vía terrestre. También están conversando, están negociando para que Cinciano viaje desde Cusco a Andahuaylas vía terrestre y evite el gasto excesivo que es el avión charter, porque para Cinciano sería, si somos realistas, irse desde el Cusco 2 horas antes en el aeropuerto, viajar a Lima, que es casi 1 hora de vuelo, esperar en Lima la conexión, venir a Andahuaylas, luego en avión al aeropuerto, venir los 20 minutos a la ciudad, luego del partido pernoctar una noche, regresar a Cusco también hasta el avión hasta Lima, a no ser que sea como se hizo con el equipo de ADT, que el avión salga de Lima hasta Cusco, de Cusco lo traiga a Andahuaylas, y eso tiene un costo altísimo. Ya esto se verá en los próximos días. Vamos ya en la parte final, siendo ya las 9 de la mañana, ya con 1 minuto, estamos llegando a la parte final, reiterando que hoy es el partido. Hoy estaremos desde muy temprano. Vamos a ver si hacemos una previa con Fabricio, quien estará antes del partido. Él va a ir también a asistir ya tiene su entrada, para poder hacernos notas antes de las 8, más o menos desde de repente 6:30, 7, para ver cómo está el ambiente en los exteriores del Estadio Nacional y también ya en las tribunas, para ver cómo va a estar el ambiente, y nosotros a través de la televisión, que debe ser más o menos media hora antes, que el canal que va a transmitir debe estar 7:30 más o menos entrando, de repente un poco antes, porque no hay otro partido el día de hoy. Bien amigos, son ya 9 de la mañana con 1 minuto, estamos llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, pedidos al 988-41-5241, a Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-94-6887, gracias también a Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868, gracias a Corporación Texifar,
en la calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al 934-467479, Corporación de Exifar. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre en la avenida Malinas Cuadra 3, que este mes estará con el suculento puchero. Pedidos al 983-740419. Apoyos a la brasa, Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas. Teléfono 955-767606. Y también a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristo Rey. Hablando de las camisetas, ya solo nos quedan la talla XL. Nos quedan pocas camisetas, pero deben estar llegando ya entre viernes y sábado. Había un retraso en la producción de New Athletic de las camisetas originales. Llegarán las principales y las alternas. Estaremos informando a través de nuestro programa. Bien, también la despedida ya de André Vargas, que se está despidiendo, y estamos atentos y mucha suerte al equipo de los Chancas hoy a las 8 de la noche. Así es, hoy todos a ver el partido, asistir temprano al estadio, ya saben, va a haber bastante tráfico seguro más tarde, a disfrutar ese partido lindo. Bien, gracias amigos por vuestra sintonía. Nosotros regresamos en la noche, de todas maneras a las 10, pase lo que pase, estaremos con nuestro programa. Buenos días, permiso, hasta la noche.